¿Saben? El año pasado comencé otro canal de YouTube. El canal se llama Crisis Infinitas. Todavía está colgado en YouTube, pero hay un pequeño problemita. Perdí el control del canal porque no recuerdo cuál era la contraseña, intenté recuperarla y fracasé, así que ahí quedó para siempre estancado sin posibilidad de que lo pueda eliminar. Ese canal quise dedicarlo 100% a cómics. De hecho tengo unos 3 o 4 videos en el que hablo un poco acerca de los orígenes de ciertos personajes, Superman, Batman, Linterna Verde. La intención original de ese canal era narrar cómics, mostrar viñetas, mostrar escenarios, poner un poco de música para que ambiente y contar la historia, ¿no? Simplemente contar la historia. Honestamente no recuerdo qué fue lo que me hizo querer dejarlo, o simplemente lo fui olvidando poquito a poquito, pero me quedé con la idea. Y pues parte de esa idea es el hecho de que yo esté aquí frente a ustedes. Ahora que retomé la idea de grabar videos y publicarlos, quiero retomar también la idea de compartir un poco acerca de eso, que es realmente mi primer material de lectura. Yo crecí leyendo cómics, crecí leyendo las aventuras de Superman, crecí leyendo las aventuras de los Jóvenes Titanes, un poquito de Batman, un poquito de Linterna Verde, y con el paso del tiempo me fui instruyendo más en eso, hasta tal punto de que ya tengo bastante conocimiento acerca del universo de DC Comics, que es la compañía de la que yo siempre he leído desde pequeño, y la verdad es que ¿para qué sirve el conocimiento si no lo compartes? Así que quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poco acerca de esto, para dar una pequeña introducción acerca del vasto universo de DC Comics. Hablar de DC Comics, la verdad, no es algo fácil. Existen muchísimos autores, muchísimas historias, muchísimas crisis, ahorita hablaré de las crisis, muchísimos crossovers, muchísimos reinicios, y puede ser un poquito peliagudo el querer acercarse por primera vez a un personaje. Hay varias versiones de Superman, hay varias versiones de Batman, sobre todo actualmente en que está como que sobreexplotado. Ya tenemos un Batman que ríe, un Batman Flash, un Batman Cyborg. Es un montón de cosas, pero eso es adelantarme mucho. Para explicarme mejor, quiero comenzar con las 4 líneas principales que hay hasta ahora en DC Comics. Comenzamos con la época pre-crisis, sigue post-crisis, después de esto son los Nuevos 52, posterior a ellos son el Renacimiento. Cada uno de esos periodos tiene ciertas características. No voy a ponerme a hablar acerca de años porque creo que eso le resta un poquito de interés, ¿no? A ponernos demasiado técnicos. Así que lo que quiero recalcar son las historias, simplemente las historias. Poniendo eso como base, diríamos que la época pre-crisis comienza con Action Comics número 1. Todos sabemos que es la primera aparición de Superman, la icónica portada. En esa época Superman no tenía las grandes habilidades que tiene ahora. Con suerte apenas tenía super fuerza, era super veloz, no volaba, solamente daba grandes saltos. Era el comienzo del superhéroe tal y como lo conocemos ahora. A partir del nacimiento de Superman, los superhéroes se empezaron a considerar algo bastante productivo, algo bastante capaz de llegar a mucha gente y de vender, que era lo más importante. Y como consecuencia se crearon muchísimos otros personajes, Batman, el Capitán Marvel, Aquaman y de otras compañías también. Y eventualmente, después de muchas cosas en cuanto a lo legal, lucha de derechos y cosas así, todo se condensó en la casa editorial DC Comics. Pero ¿qué pasaba? Como habían pasado tantos años, tantas cosas, tantas historias, de pronto los creativos empezaron a buscar la manera de unificar todo para que no haya confusiones, para que no haya personajes repetidos, y es entonces que se acaba la época pre-crisis con el surgimiento de la crisis en Tierras Infinitas, que fue en ese momento el mayor crossover de todos porque juntaba todas o la mayoría de historias que ya se habían contado, personajes. Muchos personajes mueren para eliminarse de esa continuidad. Por ejemplo, Supergirl muere para que Superman pueda volver a ser otra vez el único kryptoniano, detalles así, y todo con la finalidad de que se cree una sola línea principal para que los lectores puedan entenderla, puedan conocerla, puedan, y más importante, puedan consumirla sin la necesidad de retomar cómics de hace 20 años o sin la necesidad de desesperarse por no entender una parte de la historia, ¿no? Ese fue un nuevo inicio, el primer gran reinicio de toda la historia de DC Comics. Luego de Crisis en Tierras Infinitas y a lo largo de los siguientes 20 años más o menos, surgieron otros eventos porque, ¿qué pasa? La mente humana es súper creativa y comienzan a surgir otras incongruencias, otras inconsistencias e incluso otros personajes. ¿Qué pasa entonces? Que en la época post-crisis hay otras crisis que también intentan reorganizarlo, pero no son tan importantes como el evento que le sigue y que busca reestructurar de manera tan impactante como fue la crisis original, el evento Flashpoint. Este evento, tal como la crisis, hace un borrón y cuenta nueva, pero de una manera mucho más profunda,
porque rejuvenece a los personajes, reinventa muchas historias, elimina algunos y crea a otros. Todo esto con la intención de modernizar y acercar a una audiencia mucho más joven a los cómics. Como les digo, esta vez de nuevo para evitar que unos digan, es que no conozco a este personaje de hace 30 años, este personaje no me gusta porque su traje es anticuado, porque sus valores ya no representan lo que yo estoy buscando en un cómic. Esa era la principal intención de lo que le sigue al Flashpoint, que son los nuevos 52. Sin embargo, ¿qué pasa? Con tantos creativos vuelve a pasar lo mismo. Hay muchas cosas incongruentes, hay cosas que no cuadran, y deciden refrescarlo de nuevo, refrescarlo con un acercamiento a lo que era en el pasado, a lo que era esa idea del legado. Unifican personajes de la época post-crisis en los nuevos 52 y surge el universo DC Renacimiento, con esta portada bastante sugerente con cierto personaje azul y el regreso de algunos personajes que ya se habían perdido, relaciones que ya no existían, vuelven a retomarse justamente para eso, para reconectar, porque se dan cuenta de que con el surgimiento de los nuevos 52 muchas cosas se perdieron. En la cronología de los cómics son algunos años que se borran de plano de la continuidad, pero en este nuevo renacimiento hay algo que se dan cuenta que se perdió, y es esa humanidad, ese contacto, esa cercanía de estos seres superpoderosos con su condición humana. Uno de los casos bastante fuertes para mí fue que al momento de surgir los nuevos 52, Superman se vuelve mucho más engreído, un poco más agresivo y pierde esa nobleza que tenía antes. Ahora, en Renacimiento, retoman a Superman que protagonizó muchas historias en la época post-crisis. Ese Superman que murió, ese Superman que se casó, y ahora surge un Superman que es padre. La intención de este video es, como dije al principio, es que sea una pequeña introducción a una serie de videos que voy a estar subiendo, en el que voy a explicar lo más resumida que pueda la cronología principal de DC Comics. Esto para ayudar a futuros lectores o gente curiosa de este vasto universo de DC Comics. Va a ser un viaje un poco largo pero interesante, y les prometo que será un buen contenido para que puedan acercarse a estos personajes y eventualmente puedan decidir con quién quieren comenzar, qué etapa les gustaría más, y quizá en el futuro dar el salto de estos cómics de superhéroes a otro tipo de historias en la narrativa gráfica que también me encantaría hablar en el futuro. Y es todo por ahora, me despido, hasta luego.